Mis hermanos, me da mucho gusto saludarlos en este momento que vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Mire, el domingo anterior hablábamos un poco acerca del matrimonio, por supuesto según la Escritura, pero también de forma muy breve mencioné que antes de ser regenerados por el Espíritu de Dios, pues nuestra manera de ver todas las cosas y relacionarnos con esas cosas era según la carne. Es decir, desde el punto de vista del hombre caído en pecado. Hoy, mis hermanos, quiero que reflexionemos unos instantes acerca de esa mucha confusión en que viven los hombres y mujeres de esta generación, acerca de lo que significa ser varón y ser mujer, la masculinidad y la feminidad. Mire, el día de hoy yo quiero comenzar a hablar de los varones, porque creo que hoy más que nunca la confusión es completa. De manera, mis hermanos, que si preguntásemos a los hombres y mujeres de nuestros días cuál es su concepto acerca de ser varón, tendríamos infinidad de respuestas distintas, conceptos que cada quien trae en su cabeza. Incluso, mis hermanos, usted sabe que se ha llegado a pensar en nuestros días que tal cosa como varón o masculino pues no existe. Ahora, sin duda, mis hermanos, que todas estas ideas que el mundo trae están afectando a las generaciones venideras, de maneras que no sabemos y que aún ni siquiera nos podemos imaginar. Yo creo, mis hermanos, que el problema de fondo está en que el ser humano caído en pecado, al estar desligado de su Creador, también se ha desligado de la única fuente de sabiduría que le puede decir lo que él realmente es, de cómo su Creador lo concibió al principio. El hombre actual, mis hermanos, carece de un modelo de cómo ser hombre y carece también de una guía al respecto de ello. Ahora, si nosotros miramos estas cosas desde la óptica espiritual, es sin duda, mis hermanos, triste observar cuáles son los modelos que los niños y jóvenes de este mundo, y aún mis hermanos me atrevería a decir que también los adultos, mantienen como sus ejemplos de lo que ellos quisieran ser. Sin duda, mis hermanos, que pudiéramos poner en la lista a atletas famosos, futbolistas, basquetbolistas, etcétera, actores del cine o de las series que hoy en día se ven, cantantes de los ritmos o géneros musicales que están de moda. Algunos otros tal vez tendrán como sus ejemplos a empresarios multimillonarios, etcétera. Pero estos ejemplos, que de por sí ya son malos, por toda la inmoralidad e impiedad que caracteriza la vida de los que son este tipo de figuras en los que la gente pone sus ojos. Bueno, ahora, mis hermanos, yo creo que la cosa va de mal en peor, porque hay chicos que admiran a homosexuales y transgéneros, y no solo eso, también usted sabe que hay quienes han tomado como sus modelos a matones y a narcotraficantes, etcétera. El mundo pecador, mis hermanos, se encarga de sembrar todo esto en la mente de los varones. Por eso, mis hermanos, la confusión acerca de ser hombres pues lleva a algunos a tener un comportamiento pasivo o incluso afeminado, y a otros a ser varones violentos y sin ningún control en su vida. Ahora, seguramente usted ya se imagina lo que pasa con las familias donde los varones han tomado estos modelos. Bueno, el asunto no va bien. A veces las cosas terminan en asuntos trágicos. Ahora, lo que yo quiero que usted reflexione hoy es cuál es su modelo. Usted, como un cristiano, como un hombre regenerado por el Espíritu de Dios, ¿quién es su modelo? ¿Tiene alguno? ¿O acaso vivirá comportándose como antes de haber sido redimido por Cristo? Bueno, yo espero que no, pero mis hermanos, hoy vamos a reflexionar acerca de esto. ¿Cuál debe ser nuestra visión ahora
como esos varones que han nacido de nuevo. La Escritura, mis hermanos, sin duda sigue siendo nuestra guía al respecto de todas las cosas, y de una vez debo decirle que Jesucristo es nuestro modelo. Ahora, yo quiero mencionar, mis hermanos, muy brevemente algunas características que encontramos en la Biblia para los varones. Sin duda, mis hermanos, más adelante habrá oportunidad en otras predicaciones de extendernos con amplitud acerca de estas cosas. Hoy solamente haremos una mención de lo que deberemos tener en cuenta. Mire, la Escritura en primer lugar nos exhorta a ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo ya en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Allá en el libro de los Romanos, Pablo también dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa frase, vestíos del Señor Jesucristo, quiere decir ser imitadores de Él. El apóstol Pedro, en la segunda epístola que él escribió, en el capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, imitar a Cristo deberíamos entenderlo como una exhortación, tanto para hombres como para mujeres, claro. Sin embargo, hay muchas de las características que vamos a mencionar en las cuales los varones deben sobresalir, deben hacer propias esas características, simplemente por el hecho de ser varones. Ahora, mencionar, mis hermanos, las características de nuestro Señor Jesucristo como ese hombre perfecto que es nuestro modelo, nos llevaría mucho tiempo, no nos daría sin duda oportunidad de hacerlo de la manera correcta y exhaustiva, pero, mis hermanos, quiero mencionar solamente algunas de ellas. Número 1, mis hermanos, el Señor Jesucristo, nuestro modelo, siempre hizo la voluntad y cumplió la obra de su Padre. Allá en Juan 4:34 el Señor dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo 5 de ese mismo Evangelio de Juan, en el versículo 30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mis hermanos, todo varón cristiano debe buscar esto, hacer la voluntad de su Padre, hacer la obra que se le ha encomendado. Número 2, nuestro Señor Jesucristo fue lleno por el Espíritu Santo, y usted sabe que para nosotros eso equivale también a ser llenos de la palabra de Dios. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundía su fama por toda la tierra de alrededor. Mis hermanos, debemos buscar como varones cristianos siempre estar llenos de la palabra de Dios, para ser impulsados por el Espíritu de Dios en todas las cosas que hagamos, que pensemos, que hablemos, etc. Número 3, el Señor Jesucristo vivió una vida santa y dependiente de su Padre. Allá en 1 de Pedro 2:21 el apóstol dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo vivió una vida de santidad, tanto en obra como en palabra, y cuando tuvo que enfrentar momentos difíciles, dependió del Padre. Mis hermanos, en Mateo 14:23 se nos habla de esa comunión que Cristo tenía con su Padre, de ese tiempo de oración que Él buscaba siempre y que le hacía estar dependiendo del poder de Dios para todo. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor Jesús tomaba tiempos largos para estar en comunión con el Padre, su dependencia era total. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya se nos ha hablado en otra ocasión de la oración, mis hermanos. Simplemente les recordamos que esta es una característica de los varones cristianos: depender de Dios y tener una vida santa. Esas características a nuestro Señor le permitieron, mis hermanos, también ser guía de sus discípulos, ocuparse también, mis hermanos, de las multitudes que estaban interesadas en cuestiones materiales y por eso seguían al Señor, pero que sin duda reconocía Él que necesitaban de Él.
Y también, mis hermanos, le permitió al Señor tratar con los líderes endurecidos por el pecado cuando fue necesario, y cuando llegó el momento llegar a la cruz con valor y con determinación, porque el Señor Jesucristo buscaba hacer la voluntad del Padre, estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual le daba valor y determinación, y mis hermanos, dependía del Padre en todas las cosas. Un hombre que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que no está lleno de la palabra de Dios y por lo tanto del Espíritu Santo, y que no está dispuesto a tener una vida santa y dependiente del Padre, nunca, mis hermanos, podrá realizar su papel como varón dentro de su familia, en la iglesia, y tampoco, por supuesto, enfrentar al mundo como es debido. Mis hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos, aparte de esto que ya he mencionado, también enlistadas características que se espera que haya en los varones, y aunque, mis hermanos, estas listas las encontramos dentro del contexto del liderazgo de la iglesia, son sin duda, mis hermanos, cualidades que se espera que haya en todo hombre cristiano, no solamente en los líderes. Dos listas, mis hermanos, encontramos, una en 1 Timoteo 3 y la otra, mis hermanos, en Tito, capítulo 1. De estas listas, mis hermanos, voy a mencionar rápidamente primero aquellas afirmaciones positivas de lo que debe haber en un varón, y después me centraré un poco en las negativas. Número 1, mis hermanos, el hombre cristiano debe ser irreprensible. Eso quiere decir que no debe estar viviendo de manera que se exponga a ser acusado de algunas cosas que no sean buenas, sino malas. El hombre cristiano deberá siempre tener una buena reputación delante de todos. Número 2, dice Tito, debe ser marido de una sola mujer. Y eso, mis hermanos, habla en pocas palabras de la pureza sexual de los varones que viven conforme a ese plan original de Dios, donde su relación es con una sola mujer, no con muchas, no vive conforme a los deseos de la carne como los hombres de este mundo, sino que hay una pureza sexual en él. Número 3, debe ser un hombre sobrio. Eso quiere decir templado o equilibrado en sus emociones, en sus pensamientos. Esta palabra, mis hermanos, también habla de un hombre que vive alerta, que es inteligente y que es cuidadoso en todas las cosas que él hace. Número 4, dice Tito, debe ser un hombre prudente. Y eso quiere decir vivir de manera controlada. Es un hombre que tiene en control sus pensamientos, sus emociones y sus pasiones, lo cual hace, mis hermanos, que sea un hombre serio, una persona decente, pero que además no va a los extremos en su comportamiento, en su manera de ser. Número 5, el hombre de Dios debe ser decoroso. Y eso, mis hermanos, es algo muy interesante. Debe ser ordenado en sus tiempos, en sus responsabilidades, en su conducta. Decoroso quiere decir que no vive caóticamente. Eso, mis hermanos, debe ser una característica de los hombres de Dios. No debe haber una vida de desorden y, mis hermanos, de descontrol, sino todo lo contrario. Número 6, un varón debe ser un hombre hospedador, quiere decir hospitalario. Esto implica ser bondadoso con los desconocidos, por supuesto, mis hermanos, con la gente que tiene cerca, pero el contexto está hablando de gente que va de paso, que es extraña, y sin embargo es un hombre que sirve a los demás y que es hospitalario con ellos. Número 7, un varón debe ser amable. Esto quiere decir que es considerado, que es cortés, que es paciente con los demás, que es de buen trato con los demás. Y eso, mis hermanos, hoy en día es algo muy raro de encontrar, pero en los varones cristianos esta debe ser una característica. También, mis hermanos, una característica del hombre cristiano es que debe gobernar bien su casa. Y aunque esto está refiriéndose más a los casados, mis hermanos, bueno, yo creo que aún los solteros deben ir tomando en cuenta esto. El varón, conforme a la voluntad de Dios, debe saber manejar de manera correcta su hogar, gobernar, presidir, tener autoridad dentro de su casa, ser fiel como guía espiritual, protector, ya sea con los hijos o con la esposa,
Y, mis hermanos, sus hijos no deben ser revoltosos o insubordinados, porque son guiados de manera correcta por el varón de la casa. Este hombre, conforme al corazón de Dios, debe saber supervisar y atender los asuntos de su hogar, no ser una persona irresponsable. Número 9. Un varón debe ser amante de lo bueno. Esto quiere decir que debe amar la virtud y debe amar a aquellos que son buenos. Esto, mis hermanos, incluye su manera de hablar, sus actividades y sus asociaciones. Y todo esto debería revelar que él está separado de todo aquello que es sospechoso o dudoso en cuanto a su reputación o malo. Número 10. El hombre de Dios debe ser justo. Y esta, mis hermanas, es una palabra griega, osios, la que se utiliza aquí, que es poco frecuente en el Nuevo Testamento, pero que se refiere a alguien que es recto tanto en las cosas de Dios como en las cosas de los hombres. Estamos hablando de alguien que se aparta de lo torcido y en cambio vive bajo el temor de Dios. Un varón, mis hermanos, verdadero es aquel que se aparta de lo torcido y que vive bajo el temor de Dios. Número 12, que es dueño de sí mismo. Y eso, mis hermanos, habla de una persona que es disciplinada, que mantiene bajo control sus deseos y sus pasiones y no permite que vayan más allá de lo que la ley divina permite. Eso habla, mis hermanos, de un hombre que controla todo aquello que desea, que no permite que esos deseos se apoderen de él y que lo hagan ir en contra de lo expresado por la voluntad divina en la palabra de Dios. Número 13, mis hermanos, un hombre verdadero, conforme al plan de Dios, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Así lo dice la Escritura, y esto implica, mis hermanos, aprender y defender la sana doctrina, aferrarse firmemente a ella y ser capaz, cuando sea debido, de exhortar a otros conforme a esa palabra y también de condenar lo malo, de identificar lo malo y condenarlo. Algo que hace mucha falta en estas generaciones que viven, mis hermanos, sin un discernimiento de lo bueno y de lo malo. Por otro lado, mis hermanos, el hombre piadoso no debe ser, ya enumeramos lo que sí debe ser, ahora vamos a enumerar lo que no debe ser de acuerdo a estas dos listas que encontramos en Timoteo y en Tito. Número 1, no debe ser dado al vino. Y eso, mis hermanos, no solamente significa que no debe ser un borracho, sino que se está hablando también de un hombre que no deja que su sano juicio sea nublado por ninguna sustancia que pudiera ingerir y que además él pudiera guiar a otros hacia lo bueno y no hacia malas conductas y malos hábitos que él mismo estuviera observando en su vida. El hombre de Dios no debe ser pendenciero, y eso, mis hermanos, quiere decir no violento. La palabra griega que aquí se utiliza significa literalmente no dado a los golpes. Un varón cristiano es alguien que no se enoja rápidamente y que explota por cualquier cosa, sino que reacciona a situaciones difíciles con calma y con amabilidad. Eso, mis hermanos, habla de un aplomo, de una seguridad en la vida cristiana que le permite reaccionar de esa manera. Número 3. El hombre o el varón, de acuerdo a lo que Dios demanda, no debe ser codicioso. Y específicamente la palabra de Dios en estos pasajes dice no codicioso de ganancias deshonestas. Esto quiere decir que no debe ser amante del dinero. Estamos hablando de un hombre que no está dispuesto o que no se presta a obtener dinero sin importar los medios que tenga que echar mano para conseguirlo. Al contrario, un hombre de Dios debe ser alguien que sí le importa la manera en que obtiene su dinero y nunca debe ir en contra de lo establecido por Dios. El apóstol Pablo dijo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esa debería ser una norma también para nosotros, no vivir codiciando, mis hermanos, los bienes materiales, sino ganar nuestro dinero de manera honesta. Bueno, mis hermanos, estas rápidamente son las características que encontramos ahí en el Nuevo Testamento enlistadas. Pero, mis hermanos, aún podemos abundar en otras cosas. Encontramos otras cualidades de lo que es ser varón en cuanto, mis hermanos, a las funciones que Dios le otorgó, tanto en la creación en general,
tanto dentro de la familia y, mis hermanos, por supuesto, dentro de la iglesia. Quiero enumerar rápidamente algunas de ellas. Mire, un varón debe poseer liderazgo. Mis hermanos, al principio, como ya hemos visto en la predicación del domingo, el hombre fue constituido como cabeza de la mujer, porque, mis hermanos, la mujer procede de él, porque el hombre además también se le dio esa facultad de nombrarla, de ponerle nombre, y la mujer, mis hermanos, debería sujetarse a su marido. Pero además, mis hermanos, también encontramos que Dios le otorgó al varón el liderazgo sobre toda la demás creación. Fue Adán quien puso nombre a todos los animales, lo cual habla de su liderazgo sobre ellos. Y Eva, mis hermanos, simplemente vino a ser ayuda de Adán en todo esto. Pero no hay ninguna discusión en cuanto a quién estaba a cargo de estas cosas. Cuando vamos más adelante en la escritura, mis hermanos, encontramos que en el pueblo judío Dios entregó las funciones de liderazgo a los hombres, y él constituyó varones tanto para gobernar al pueblo como para dirigir la vida espiritual de ellos, no mujeres, hombres. Cuando llegamos, mis hermanos, a la era de la iglesia, encontramos el mismo caso. Dios espera que sean los varones los que asuman el liderazgo de la iglesia, y en cambio prohíbe que las mujeres tomen estas funciones. Una manera, mis hermanos, de probar quién era apto para liderar a la iglesia era ver cómo esos varones se comportaban en este asunto en su propia casa, es decir, con su propia familia. Y allá en el libro de Efesios, que en el capítulo 5, encontramos la enseñanza de que el hombre debe ser cabeza de su hogar y la esposa tiene que sujetarse a su marido, lo mismo que los hijos. Mis hermanos, en cuanto a todo esto, no se está diciendo nunca que la mujer sea menos inteligente o que no sea capaz como lo puede ser un varón. Simplemente, mis hermanos, se está hablando de un orden que Dios ha dispuesto, que Él ha ordenado, y este es el orden que Dios bendice tanto en la familia como dentro de la iglesia de Dios. El hombre debe ser líder dentro de esto y debe asumirlo, no debe hacerse a un lado. Padecemos mucho, mis hermanos, en estos tiempos de la falta de liderazgo masculino. Mis hermanos, número 2, el hombre debe ser amoroso. Bueno, sí, por un lado debe ser líder, debe ser firme, debe ser valiente, pero por otro lado también la escritura, mis hermanos, dice que debe ser amoroso. Y basta, mis hermanos, recordar que cuando Dios creó al segundo ser humano sobre este planeta, es decir, a la mujer, fue para un asunto de compañía. Y esa compañía, mis hermanos, está caracterizada por el amor, como lo vamos a encontrar, mis hermanos, más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De manera, mis hermanos, que la fuerza que Dios dotó al varón, esa fuerza física, esas capacidades que Dios dio también al hombre, capacidades intelectuales y emocionales, deberían ser empleadas para amar a sus mujeres, a sus familias, pero no solamente a ese círculo íntimo, sino también, mis hermanos, a la familia de Dios. Y, mis hermanos, porque esto es lo que Cristo llamó un mandamiento nuevo, que se amaran unos a otros. Él está hablando de ese amor entre la iglesia de Dios. Así que el hombre debe ser, por un lado, líder, pero por otro lado debe ser también un hombre amoroso. Número 3, otra característica de los varones es que el varón debe ser protector. Mis hermanos, el varón fue creado con esa función y desde el principio se le encomendó, por ejemplo, guardar el huerto de Edén. Más adelante también, mis hermanos, lo vamos a encontrar como protector de la esposa. Las palabras de Pablo que ya hemos mencionado, donde el apóstol Pablo dice que el hombre no aborreció nunca a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y está hablando, mis hermanos, cuando se refiere a su propia carne, de su esposa, como también Cristo cuida a la iglesia. Pero, mis hermanos, debemos decir que Dios también designó a los varones para proteger o para cuidar a la iglesia y también para cuidar y proteger la sana doctrina. Él estableció varones
que se encargaran de eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se despide de aquellos varones de Éfeso, allá en el capítulo 20, versículo 28 de Hechos, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mis hermanos, es una función encomendada a los varones, porque el Señor le dotó de esas capacidades de ser protector. Mis hermanos, Jesucristo mismo, quien ya dijimos que es nuestro modelo, cuando estuvo aquí en el mundo, él guardó a sus discípulos y no permitió que nada les pasara, ni que tampoco se perdiesen en el error. Por eso las palabras del Señor allá en Juan capítulo 17 son: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y finalmente, mis hermanos, quiero decir que el hombre también se le ha designado la función de ser proveedor. Número 4, debe ser proveedor. Las características que ya hemos mencionado anteriormente, de alguna manera, mis hermanos, van a incluir o van a desembocar en esta. El hombre es proveedor para los suyos. El Nuevo Testamento, mis hermanos, designa a los varones como responsables de proveer. Allá en 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En ese pasaje que ya hemos venido citando de Efesios capítulo 5, también el apóstol Pablo dice que el varón ama a su esposa, a su propia carne, y la sustenta. Eso quiere decir que provee para sus necesidades. El hombre, mis hermanos, el varón, provee tanto materialmente para los suyos como espiritualmente. Y eso requiere, por supuesto, que no sea un holgazán. El varón debe ser esforzado, dedicado a su trabajo y al estudio de la palabra de Dios. El varón debe procurar tener un buen trabajo que le permita solventar las necesidades de su familia, y nunca debiera rehuir a esta responsabilidad que no es de la mujer. Y esto lo digo por lo que vemos en nuestros días: hombres pasivos que han preferido ocupar el lugar de las mujeres y dejar que las mujeres ocupen el lugar que a ellos les debería corresponder. No importa que tu esposa trabaje, no es de ella la responsabilidad de proveer, es tuya como varón. Así que, mis hermanos, bueno, esta es una mirada muy rápida a muchas cosas que debiéramos atesorar, que debiéramos repasar, volver a estudiar. Por eso, mis hermanos, les voy a pedir de hermano varón que vuelva a escuchar esta predicación o esta reflexión las veces que sea necesario, que vaya a su Biblia y que estudie detenidamente estas cualidades, porque, mis hermanos, usted sabe que el mundo piensa diferente y va a tratar de desviarle de todo esto. Va a intentar que usted sea semejante a cosas que Dios aborrece realmente: varones afeminados, pasivos, o varones violentos, indiferentes con su familia. Pero nosotros no debemos perder de vista lo que Dios quiere, sino enfocarnos en ello y sobre todo practicar cada cosa que hemos mencionado para la gloria de nuestro Dios y para beneficio de la iglesia y de nuestras familias. Mis hermanos, que Dios les bendiga. En otra ocasión hablaremos de las cualidades femeninas. Por ahora, mis hermanos, deseo que el Señor se quede con ustedes y les guarde. Hasta la próxima.